Hola amigos de YouTube, el día de hoy les voy a presentar la fábula más antigua de nuestro deseo y nuestro inconsciente. Esta vista desde una perspectiva distinta, la historia de un poder político. Sí, hablo de la ya famosa teoría psicoanalítica psicológica de Edipo. La historia de Edipo. Edipo el Rey. Esta historia es utilizada como referente por la teoría psicoanalítica, pero en esta ocasión la veremos desde una perspectiva diferente, como ya lo mencioné antes, una perspectiva que tiene que ver con el poder, la política, la tiranía, el saber, el conocimiento. En esta obra escrita por Sófocles, Edipo Rey no se preocupa ni defiende su inocencia. Su único problema era encontrar la manera de conservar su poder como soberano. La historia comienza cuando Edipo se entera de que hay una peste que invade la ciudad de Tebas. Esta peste era la consecuencia de una maldición de los dioses caída como castigo por la falta y el asesinato de alguien. Edipo, al enterarse, dice: "Me comprometo a enviar al exilio al autor del crimen cometido por mi pueblo y su honor". Edipo, como soberano, accedió a darle solución al problema, ya que no solo afectaba a la ciudad, sino también a él. Para él representaba un problema, ya que le afectaba en su soberanía y su realeza. Edipo envió a Creonte, hijo de Yacasta, su esposa, por el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, Apolo, afirmó que en la ciudad de Tebas pesaba una maldición. Resultado de esta era la peste que asolaba la ciudad. Al saber esto, Edipo obligó a Creonte que nuevamente le realizara otra pregunta a Apolo, ya que Edipo quería saber la razón de ser de la maldición. Apolo, por medio de Creonte, establece que la maldición es por causa de un asesinato, el asesinato del rey Layo. Después de esta última respuesta, Apolo se niega a responder más preguntas, ya que surgieron otras tantas. Por ejemplo, ¿quién fue asesinado? ¿Quién es el asesino? Antes de realizar las preguntas a Tiresias, Edipo afirmó que desterraría de la ciudad al autor del crimen cometido. Así, cuando llegaron ante Tiresias, éste le dijo que si había prometido que exiliaría a aquel que hubiese matado, cumpliera su promesa y se desterrara a él mismo. Edipo negó la acusación. Edipo pensó y le echó en cara a Tiresias que aquel deseaba su poder y por eso había armado una conspiración en su contra. Esto con el objetivo de privarlo del poder que Edipo poseía. Edipo se negaba. Él no había matado al rey Layo. Ante su consternación, Yacasta le hace saber que el rey Layo había sido embestido y asesinado por varios hombres en una encrucijada de 3 caminos. Justo en ese momento, Edipo recordó que definitivamente él sí había asesinado a alguien en esas condiciones. Edipo, aparte de cargar con esta situación, cargaba con una profecía. Esta profecía consistía en que Edipo se convertiría en el asesino de su propio padre. Casi al final de la historia entra en escena un esclavo. El esclavo se llamaba Corinto. Este le anunció a Edipo la muerte de su padre Polibio. Edipo no lloraba la muerte de su padre, al contrario, se alegraba, ya que él no había sido el asesino de su propio padre. La profecía no se había cumplido. Edipo era un poco más feliz, cargaba un peso menos, pero Corinto le confesó que Polibio no era su padre. Con esta nueva declaración surgió algo nuevo por descubrir. Y eso nuevo pudo ser descubierto gracias al testimonio de un pastor al que le fue entregado Edipo cuando era bebé. Este pastor se lo dio a Polibio y según el pastor, Edipo era hijo de Yacasta y el rey Layo. Edipo era hijo de su esposa, es decir, era esposo de su madre y además era el asesino de su padre. Una verdad reconstruida. Edipo no temía ni se reprochaba por sus acciones. El único temor de Edipo era perder su propio poder.
Edipo, ante esta situación, difamó a Creonte, diciéndole que él había falseado el oráculo para que de esta manera Edipo pudiese quedar desprestigiado y Creonte pudiese demandar y ostentar el poder que anteriormente había sido de su padre. Edipo había alcanzado la cima y perdió el poder. Edipo había tenido todo el poder en sus manos, era amado y respetado por el pueblo, poseía un poder tirano porque él era un hombre tirano. En la tragedia de Edipo Rey, él tiene el poder y lo por una serie de historias y aventuras que lo llevan de ser el hombre más miserable al hombre más poderoso. Conoció la miseria y la gloria. El tirano era aquel que después de haber pasado por muchas aventuras y llegado a la cúspide del poder, estaba siempre amenazado de perderlo. La irregularidad del destino es característica del personaje tirano. Edipo se convirtió en rey. Logró alcanzar la cima porque logró curar la ciudad de Tebas matando a la divina cantora. Edipo sentía ser el salvador de la ciudad. Se vangloriaba, se identificaba con la ciudad. Edipo no le daba importancia a las leyes y las sustituía por sus órdenes, por su voluntad. Poco me importa que sea uno justo, igualmente has de obedecer, decía Edipo. Michel Foucault hace un análisis. En él evidencia que la racionalidad es fundamental a la hora de explicar el poder que poseemos y con mayor razón si este poder influye en la vida de los demás. Para Foucault, el esclarecimiento de la verdad obedece a una ley, a la cual llama ley de las mitades, porque para él la verdad va apareciendo a lo largo de la obra. En este caso, esa verdad es la causa de la peste en la ciudad. La ley de las mitades consiste en que pequeñas mitades se acoplan y ajustan de una forma muy particular. Esto es notorio en 3 ocasiones, siendo también esta correspondencia una jerarquización de verdades. La primera es la mitad que se acopla con lo que dicen los dioses y las divinidades, Apolo y Tiresias. Segunda verdad es el de los reyes o soberanos, cuando Yocasta y Edipo hablan sobre lo ocurrido al rey Layo. La tercera es el de los esclavos o el pueblo, y esta se conforma por los testimonios realizados por el pastor y el mensajero. Siguiendo este orden, puede decirse que toda la obra es una manera de desplazar la enunciación de la verdad de un discurso profético y prescriptivo a otro retrospectivo. Otro punto importante es el poder, ya que para Foucault este es de vital importancia para que las leyes se cumplan, es decir, es visto como una manera de coaccionar. Este poder es un poder político, y Edipo, como ya se mencionó antes, lo adquirió junto con su realeza, el momento que libera a Tebas, en el momento que había curado la ciudad. A partir de ese momento, Edipo comenzó su empoderamiento. Edipo Rey, ser tirano, un tirano con uso de razón meramente racional, pero no razonable, acreedor de cegueras, errores e ilusiones en su conocimiento, aunque claro, esto es algo que todos somos propensos. Sus problemas fueron creados por su miedo a perder el poder. Esta emoción fue el detonante que convirtió a Edipo en un tirano. La incapacidad de controlar y reaccionar emocionalmente es detonante de la irracionalidad que, como en el caso de Edipo, nos puede llevar a la ceguera total.